Hola chicos, hola chicas. Esta es por lo menos la quinta o la sexta vez que grabamos ya por problemas de grabación. Como veis, estamos en un paisaje totalmente diferente, en la naturaleza, cosa que no estáis acostumbrados a ver en mi canal. Y por si no os habéis dado cuenta, aquí estoy con Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy nos va a hablar Samuel de fundamentos de nutrición. Y viniendo para acá, la verdad es que he empezado a reflexionar y vosotros os dais cuenta que es la primera vez en toda la historia de YouTube que Cele Workout y Samuel Trainer se juntan para hacer un vídeo. O sea, en la historia de YouTube nunca había pasado esto. Entonces, para apoyar este momento histórico, yo le daría como mínimo un like, ¿no? ¿Qué menos? Unos cuantos. O unos cuantos. Compartirlo, sobre todo, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para más contenido como este. Y bueno, vamos a empezar con lo que nos diga Samuel sobre nutrición. Pues voy a empezar dando unas pequeñas pautas, sobre todo para la gente que se quiere iniciar un poco en la alimentación, a cuidarse, a comer algo mejor, y luego sobre todo pues también unas pequeñas pautas a seguir para hacer volumen como definición, las típicas etapas que todos conocemos y en las que todos solemos movernos cuando buscamos ciertos objetivos de estética, fuerza, etc. Lo primero, para cuando alguien va a empezar a introducirse a cambiar sus hábitos de alimentación y demás, hay que ver también un poco desde qué punto parte. Si parte de un punto bastante malo, prácticamente toda la comida ultraprocesados y demás, pues los cambios bruscos no suelen tener mucho éxito, así que por lo tanto empezar a introducir esos alimentos más saludables, al igual que poco a poco iremos quitando los que son más procesados. No va a tener mucho éxito si cambiamos de una alimentación totalmente procesada a una sin ningún procesado. Al final acabará provocando una ansiedad, etcétera. Para principiantes que quieran empezar sobre todo a ganar algo más de masa muscular, que es lo que recomiendo, a no ser que tengas un porcentaje de grasa muy alto, también si tu edad eres joven, no tienes más de 20, 21 años, también te recomiendo hacer una etapa de volumen, ya que a tu sistema hormonal es lo que mejor le va a venir. Tu cuerpo se está desarrollando y si le falta comida, pues también puede perjudicarle en ello. En principiantes, ya que tienen una mayor síntesis proteica y tienen mayor margen de mejora, pues recomiendo hacer un superávit bastante más grande, de 400, 600 calorías sin ningún problema. No tengáis miedo en coger grasa, porque no va a pasar. Hablando pues de formas muy exageradas que incluso lleguéis hasta veros gordos. No os preocupéis porque no va a pasar. Sí, en realidad un principiante tiene que aprovechar como esa ventana de oportunidad, por así decirlo, de meter un superávit bastante grande, porque su cuerpo no está adaptado a entrenar con cargas, al anabolismo, por así decirlo. Entonces sí, yo lo veo muy recomendable, que no tener miedo, tener un superávit bastante, como tú dices, 500 sí, más o menos, o algo así, o incluso menos, yo qué sé, ajustarlo también a la persona y no tener miedo, porque ya que van a empezar a entrenar y tienen esa oportunidad, pues aprovecharlo y comer con un superávit bastante grande, ya que nosotros a lo mejor, claro, como lo hagamos así, nos ponemos obesos. Sí. Y también añadir, por último, para principiantes, que los cambios que se suelen dar las primeras semanas, cuando alguien no ha ido al gimnasio, suelen ser sobre todo a nivel del sistema nervioso, conexiones neuromusculares, y esa ganancia de fuerza que tenemos las primeras más o menos 8 semanas, también depende de cada persona, van a ser a nivel neuromuscular. Normalmente no vais a ver mucha ganancia de músculo en esas primeras semanas. A partir de ahí sí que ya la ganancia va a empezar a ser más notable y más rápida. Y bueno, este superávit que he dicho para intermedios avanzados sería algo menor, como ya ha dicho César, ya que el margen de mejora que tenemos es más pequeño y no te me va a compensar el meter un superávit más grande. Lo único que te va a hacer es que suba la báscula, pero de grasa, no masa muscular vas a subir la misma, llevando un superávit de 300 calorías que de 600, así que no va a tener gran interés. Sí, creo que es un error que muchos cometemos, que pensando que teniendo un superávit más grande
vamos a conseguir más músculo. En realidad, el superávit para construir músculo es X y todo lo que subamos de ahí van a ir a convertirse en grasa, todo, por exceso calórico. Sí. Y más o menos los macros que recomiendo para esta etapa de volumen, tanto si eres avanzado, intermedio, principiante, pues en torno a las proteínas en torno a 1,5, 1,8 gramos de proteína por kilo. Por supuesto, todos estos gramos por kilo, estos macros que os voy a decir, son totalmente generales, hay que individualizarlos al final. Depende un poco de objetivos, de cómo vayamos progresando, de nuestra saciedad, de nuestra facilidad para comer o no, y de 1000 factores más. Al final, acordaros que lo importante es individualizar. Luego, en la parte de grasas, pues recomiendo que se mantengan entre 0,8 a 1,5 gramos por kilo. Y luego el resto de calorías, para poder conseguir ese superávit, pues meterlo en forma de hidratos. No sé qué pensará César al respecto. Sí, me parece bastante bien, sobre todo en proteína. Me gusta bastante hacerlo por gramos de kilo de peso corporal. Pero sí es verdad que a mí me va mucho el método americano, todo, por ejemplo, Eric Helms, todas las recomendaciones suyas, el equipo 3D&J, todo este rollo, a mí lo sigo y me gusta más. Entonces sí es verdad que ellos lo hacen por X gramos por libra de masa magra, pero sí me gusta mucho más en el método así, más español, por así decirlo, ¿no? Que es mucho más fácil. Sí, al final. También hay que tener en cuenta que es para gente que no tenga un porcentaje de grasa muy alto, porque si no los números se dispararían ahí. Pero sí, el número de proteínas lo veo bastante bien. Luego, el tema de grasas, como lo hace por ejemplo Eric Helms y demás, lo hace por porcentajes. Entonces quizá a mí me gusta más hacerlo por porcentajes en vez de gramos por kilo de peso corporal, porque es como tengo una referencia más clara con esos porcentajes. Por lo menos yo funciono de esa manera. Y por supuesto los hidratos, pues el resto de las calorías que queden. También es verdad que estamos hablando de recomendaciones generales. Hay gente que, por ejemplo, hace ceto, entonces claro, las proteínas, aunque parezca un poco contradictorio, están bastante más bajas por diferentes procesos que la proteína se pueda convertir en glucosa. Los hidratos muy bajos, serían todo en fibra, más o menos alrededor de unos 30, incluso menos, y todo lo demás grasa. Entonces nosotros estamos diciendo recomendaciones más o menos generales, pero también hay que tener en cuenta de que hay otras vías y esto no es algo escrito en piedra. Por supuesto, como siempre, lo más importante es individualizar. No os quedéis con estos gramos y si queréis meter de proteína en un volumen 2 gramos incluso más, porque os gusta, porque os viene mejor así por lo que sea, no hay problema en hacerlo tampoco. Y ahora pasando a la parte de definición, pues sería también un poco, depende un poco del nivel que tengamos. Normalmente en principiantes el déficit que podemos crear incluso va a ser un poquito mayor, porque también es posible que hayan acumulado más grasa durante el volumen, ya que van a llevar un superávit algo más grande y demás. También es cierto que algunos ya parten desde un punto de grasa bastante notable, tampoco nada del otro mundo, y bueno, ese pequeño volumen que hagan pues también le va a hacer acumular algo más de grasa y por lo tanto vamos a tener algo más de margen para el recorte calórico, sobre todo al principio, aunque bueno, como digo, esto va a depender muchísimo de cada caso. Como siempre recomiendo hacer un déficit progresivo, a lo mejor empezarlo, pues depende, como he dicho, depende de la persona. Podemos empezar a lo mejor un déficit en alguien con un porcentaje algo más de grasa, que lleve un superávit bastante grande, podemos recortar incluso 500, 600 calorías o pasar unas semanas en normocalórica, quitar esas calorías de superávit y luego empezar, pues mantenernos ahí 2 semanas a lo mejor y luego a partir de ahí hacer una bajada de calorías más progresiva, en torno a lo mejor a 250, 300 calorías aproximadamente. Y a mí sobre todo me gusta empezar a recortar de hidratos y quizá un pelín también de grasas, también depende un poco del entrenamiento que llevemos, si es muy intenso o no, pues si es más intenso preferiblemente recortaremos algo de grasas y si bueno, no es gran cosa, no es muy demandante, recomiendo recortar más hidratos y mantener las grasas algo más altas
también a la hora de la saciedad. Sí, aquí quiero apuntar una cosa, y es que respecto a las calorías que hay que recortar, bueno, me parece muy bien lo que has dicho de cuando acabamos la fase de volumen, estar un par de semanas, incluso una en mantenimiento, para que no sea tan agresivo el cambio de volumen a definición. Pero en el caso de definición, yo ahora mismo lo veo, también te voy a referenciar al mismo de siempre, al que siempre referencio, Eric Helms, que nos dice, bueno, seguramente pongo una tabla por aquí debajo, en uno de sus estudios, sus revisiones, que nos recomienda perder entre 0,5 y un 1% de nuestro peso corporal a la semana. Es decir, una persona de 70 kilos podría perder entre 700 gramos semanales a 350. A mí me gusta, yo como preferencia personal, no quiere decir que uno de los dos lo haga mal, o lo podemos hacer los dos bien, pero cada uno tiene sus preferencias. Y a mí sí me gusta al principio de la definición aprovechar e inclinarnos más hacia ese 1%, que sería en una persona de 70 kilos, perder 700 gramos a la semana. Y progresivamente, mientras vaya transcurriendo esa definición, irnos pasando más al 0,5%, que serían, va a ir cambiando el peso de esa persona, pero para hacernos una idea serían 350 gramos semanales. Por supuesto, estos son recomendaciones más enfocadas a competición de culturismo natural, entonces pues hay que valorar cada situación, y estos son recomendaciones generales, como siempre decimos. Por supuesto, como ha dicho César, ahora mismo, a la hora de competir, pues este déficit incluso tendría que ser más grande de lo que he dicho antes. Tendría que ser algo más exigente el déficit, ya que buscamos un porcentaje graso también bastante más bajo. Entonces ahora pues también unas pautas que me gusta seguir cuando alguien busca llegar a un porcentaje graso más bajo. No quiere decir que tenga que competir, pero bueno, cuando ya se quieren buscar porcentajes muy bajos, pues sí que también me gusta jugar con algunas herramientas que suelen ir bastante bien. Por ejemplo, son pues dieta cetogénica o meter días cetogénicos en la dieta, suelen ir bastante bien. También incluso meter ya en las últimas semanas, para apurar algo más, meter días de PSMF, también pueden ir bastante bien y suelen dar bastante buenos resultados, y suelen ser también días bastante saciantes, que la gente se piensa que va a pasar hambre, pero la proteína suele saciar bastante. Así que suelen ir bastante bien. Luego, por supuesto, las recargas de hidratos, pues al principio de la definición no recomiendo hacerlas hasta que no las veamos necesarias. No, en la primera semana de definición no hace falta que estéis haciendo recarga de hidratos, porque no va a tener ningún sentido. Simplemente cuando vayamos avanzando, pues hacerla cada 15 días, cada 20 días. Luego, cuando vayamos avanzando más aún, vayamos más cansados, pues ya empezar a incluirla semanalmente, o incluso si nos cuesta comer mucha cantidad de hidratos, ya que hemos ido bastante tiempo con calorías más bajas y se nos ha cerrado el estómago, por llamarlo de alguna manera, pues también incluso podemos repartir esa recarga en 2 días, o que coincidan con los entrenamientos más exigentes de la semana, también podrían ir bien. Luego, por supuesto, usar algún suplemento, tampoco hay muchos, pero por ejemplo la cafeína puede ayudar. Se ha visto que incluso pues entre 50 y 100 calorías te puede hacer quemar extra al día. Luego, por supuesto, con las adaptaciones que va creando la cafeína, esto va disminuyendo, pero es una herramienta más que podemos tener ahí para usarla en ciertos periodos. Sí, la cafeína siempre podemos ciclarla para que no nos adaptemos a su efecto. Y también quería comentar lo que ha dicho muy bien Samuel, lo de también meter días de dieta cetogénica, días de PSMF, ¿no? Se llama. Sí. y demás, a mí me parece muy bien. Y también una cosa que quería decir era lo de los días de refit. Al principio en realidad no hace falta, porque como dice Samuel, es un poco quitarte hidratos de muchos días para meterlos en mucha más cantidad otro día. Al principio de la dieta sería como restringirte un poco más, 6 días a la semana,
para uno darte un poco el atracón, decirlo, más o menos. Pero en realidad al principio es que da igual, porque tu cuerpo viene de una situación totalmente diferente y no está adaptado, entonces vas a sufrir un poco más y en realidad no tienes por qué en las primeras semanas. Y lo que nos ha dicho Samuel de incorporar diferentes días en la semana a mí me parece muy bien. Por ejemplo, los días normales de entrenamiento, pues tener los hidratos más menos bajos según la persona. Días de descanso, meterle una PSMF, totalmente de descanso. Y a lo mejor, dependiendo de la situación de la persona, pues un día incluso de pierna muy duro, meterle ahí un refit. Yo lo veo bastante acertado, muy bien. Sí, las recomendaciones que acaba de dar, el ejemplo que acaba de poner me parece perfecto. Y ahora os voy a dar unas recomendaciones en cuanto a macros, pero bueno, si en volumen los que he dado eran un poco más generales, pues aquí aún son más, porque como habéis visto, las herramientas que os he dado, pues ya en cuanto metamos algún día de PSMF, de dieta cetogénica, de refit, totalmente estos macros ya no sirven para nada. Pero bueno, sobre todo para alguien que se va a iniciar en la definición, sí que servirían estos macros para esas primeras semanas, esos primeros meses de definición, para mantenerlo así. La proteína aquí habría que subirla algo más, por supuesto, sobre todo por el factor de la saciedad. Suele ir bastante bien subir la proteína en definición. Recomiendo ya subirla en torno a 2,5 gramos, incluso algo más. Si vemos que pasamos bastante hambre, podemos meter sin problema. Las grasas también podemos subirlas algo más. Me gusta mantenerlas en torno... Yo soy de mantener las grasas bastante altas, tanto en volumen como en definición. Las mantengo siempre por encima de 1,2, 1,3 gramos por kilo. Y en definición pues se puede jugar entre 1 a 2 gramos por kilo de grasas en esta definición, ¿vale? Depende ya de cómo nos encontremos, de la saciedad. Hay personas que no le entran 2 gramos de grasa por kilo porque le cuesta muchísimo comérselo, pues se bajan. Eso también hay que jugar un poco, como he dicho. Y en base a los entrenamientos, también los días de descanso me gusta subir más las grasas y guardarme más los hidratos a lo mejor para los días de entrenamiento. Y luego la cantidad de hidratos, pues como digo, ya dependiendo del déficit que queramos crear, pues ya bajar más los hidratos, subirlos. También podemos crear un déficit mayor los días de descanso, quitando más hidratos, y luego mantener un déficit más estable los días de entrenamiento, manteniendo esos hidratos más altos, etcétera. Hay mil formas de hacerlo y se nos mete aquí. Y como digo, pues mantener más altos los hidratos los días de entrenamiento para aprovecharlos mejor y tener ese pequeño extra de energía que nos proporcionan también. Vale, pues todo esto respecto a macros, qué estrategia seguir. Y Samuel, ¿nos quiere decir algunas recomendaciones generales? ¿Cómo llevar todo esto? ¿Cómo estructurarlo? ¿Cómo tenerlo mentalmente estructurado? Pues sí, algo más importante incluso que los macros, que las calorías que llevemos, siempre va a ser la constancia, el esfuerzo y el tener paciencia. Eso sin duda van a ser las claves para llegar al éxito y llegar a los objetivos que tengamos. Si ninguna de estas cosas, ya puedes llevar la mejor dieta del mundo, ya puedes llevar el mejor entrenamiento del mundo, que no creo que vayas a llegar muy lejos, porque las prisas son muy malas. En etapas de volumen, como vayas con prisas, lo único que vas a querer es ver que la báscula sube, y al final lo que vas a hacer es pasarte de ganar grasa. Y al contrario, en definición, pues como vayas con prisas y lo único que buscas es que la báscula vaya bajando de peso, al final posiblemente te estés llevando una gran parte de masa muscular, y no creo que ese sea tu objetivo definiendo. Así que no, aquí os pongo un ejemplo de por qué no hay que centrarse tanto en el peso y hay que centrarse más sobre todo en el espejo y en las sensaciones que vayamos teniendo. Sí, sin ir más lejos, bueno, es muy importante medir, pero medir de forma bastante apropiada para lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la báscula no necesariamente es el mejor método cuando estamos perdiendo grasa o subiendo en volumen. A lo mejor a mí se me ocurre, pues si no tenemos un plicómetro en casa y no lo sabemos utilizar, pues medir con la cinta cómo van las circunferencias del cuerpo, por ejemplo. Eso me parece un buen método. El espejo, hacerse fotos y revisarlas cada cierto tiempo.
Pero yo sí quería contar, por ejemplo, mi experiencia. Y yo ahora mismo, bueno, me estoy preparando y demás, pero yo ahora mismo estoy pesando 63 kilos. Y en realidad, pues mucha gente no se lo cree y yo en realidad veo que peso tan poco y si no me viera en el espejo yo pensaría pues, que estoy hecho polvo. Pero, y aunque no estoy todo lo bien que me gustaría, pero sí es verdad que no refleja realmente como pueda llegar a estar, que más o menos voy manteniendo mi masa muscular y demás, pero no se refleja mi peso que marca la báscula con mi forma física en realidad, porque ya os digo, aunque no esté todo lo bien que podría estar, no cuadra mucho los 63 kilos que peso con el estado en el que estoy. Pues ahí tenéis el ejemplo de cómo el peso no importa y ni mucho menos lo es todo. Puedes pesar 70 kilos y estar muy mal y puedes pesar 70 kilos y estar mejor que nunca. Así que no os obsesionéis con el peso. Pues nada chicos, hasta aquí la primera parte de esta charla entre Samuel y yo. Como os he dicho antes, es un momento histórico, por favor, un like. Si no lo estáis, suscribiros. Y también compartirlo con vuestros amigos, con vuestra familia, en las redes sociales, compartirlo incluso con vuestra mascota, que últimamente os ha llegado que perros, gatos, periquitos están siguiendo los canales fitness y sobre todo nuestros canales, así que compartirlo con todo el mundo. Hasta aquí la primera parte de la entrevista, pasaros por el canal de Samuel para la segunda parte, más tema de entrenamiento y nos vemos en el siguiente vídeo.